Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. May God bless you all tonight. Y le voy a invitar a que se ponga de pies una vez más. I'm going to invite you to please stand one more time. Please go with me to the book of John, chapter 13. Vaya conmigo una vez más al libro de Juan, capítulo 13. We are going to today focus on verses 1 through 5. Nos vamos a enfocar en los versículos 1 al 5. We want to cover these verses today in its entirety. Queremos cubrir estos versículos completos hoy. Ya 2 semanas hemos estado hablando de ellos. We've been talking about them for the last 2 weeks, and today we just want to get into the actions of Jesus. Y hoy nos queremos, we just want to get into the actions. Queremos meternos en las acciones del Señor Jesucristo para entender lo que Él está haciendo, to understand what He's doing. Are you there with me? ¿Está ahí conmigo? Amén. Leemos la palabra de Dios en reverencia. Let us read the word of God in reverence. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Now, before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And during the supper, the devil having already put in the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had handed all things over to him, and that he had come from God and was going back to God, got up from the supper and laid his outer garments aside, and he took a towel and tied it around himself. Then he poured water into a basin and began washing the disciples' feet and wiping them with the towel which he had tied around himself. Let us pray. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia con corazones humildes, dispuestos, Señor, a ser corregidos, ser edificados por tu palabra. Lord, today again we come into your presence and before your word, willing, Lord, to be corrected, to be molded by your word, to be edified by your word. Lord, as always, we ask that you speak to us, that you correct what needs correction, that you minister to our hearts and to our need. Como siempre, Dios, te pedimos que tú nos hables y nos corrijas, Señor, que tú ministres a la necesidad de nuestro corazón. Señor, no queremos simplemente escuchar tu palabra y simplemente retener la información, sino ponerla en práctica. Lord, we don't simply want to hear your word and retain information, but Lord, we want to apply it. Help us to live according to your example given to us here. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al ejemplo que tú nos brindas aquí. Y también apreciar la obra que tú haces por nosotros revelada en estos versos. And also to appreciate the work on our behalf that you do through this text. Above all, Lord, we ask that you receive all glory and praise. Señor, sobre todo pedimos que tú recibas toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús lo pedimos y la iglesia dice. Puede sentarse y mantenga su Biblia abierta. We invite you to please sit and please keep your Bibles open. We find ourselves in the night of Passover, and it is the final night before Jesus going to the cross. Nos encontramos en la noche de la Pascua, y esta es la última noche antes de la cruz. Through the Passover celebration, Jesus is going to use the elements to illustrate the new covenant between God and man. A través de esta Pascua, de la celebración de la Pascua, Jesús va a utilizar los elementos para ilustrar el nuevo pacto de Dios y los hombres, entre Dios y los hombres.
The unleavened bread will become a symbol of his sinless body that will be offered for their sin. El pan sin levadura se convertiría en el símbolo de su cuerpo sin pecado, de su vida sin pecado, que iba a ser ofrecida por los pecados del mundo. The wine will become a symbol of his blood shed as a ratifying sign of the new covenant. El vino se volvería un símbolo de la sangre que iba a ser derramada como señal de la ratificación del nuevo pacto. Como usted sabe, derramar sangre en el Viejo Testamento era la manera en que se ratificaba un nuevo pacto. As you know, the shedding of blood in the Old Testament was the means of ratifying a new pact or covenant. The new covenant in Jesus Christ, in case you're curious, will look like this. El nuevo pacto establecido por Cristo, por si acaso está curioso, iba a ser de la siguiente manera. El viejo pacto fue mediado por Moisés. The old covenant was mediated by Moses. El nuevo iba a ser mediado por Cristo. The new one will be mediated by Christ. El viejo pacto era basado en las leyes que Dios dio al pueblo en el Sinaí. The old covenant will be based on the law given at Sinai. El nuevo pacto era basado en el trabajo o la obra completa de Cristo. The new covenant was based on the complete work or the finished work of Jesus Christ. The old covenant was written in tables of stone. El viejo pacto fue escrito en tablas de piedra. The new covenant is written in the hearts by the Holy Spirit. El nuevo pacto está escrito en las tablas de nuestro corazón por el Espíritu Santo. The old covenant was based on animal sacrifices that were offered repeatedly, continuously. El viejo pacto estaba basado en los sacrificios de animales que se ofrecían continua y repetidamente. The new covenant is based on Christ's sacrifice offered once and for all. El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Cristo que se ofrece una sola vez y para siempre. The old covenant was mediated by priests who served. El viejo pacto era mediado por los sacerdotes que se presentaban delante de Dios a favor del pueblo. The new covenant is based on Christ as the eternal high priest. El nuevo pacto está basado en Cristo como el sumo sacerdote para siempre. The old covenant covers sins temporarily. El viejo pacto cubría los pecados temporalmente. The new covenant forgives sins completely. El nuevo pacto perdona los pecados completamente. The old covenant was focused on Israel as a nation. El viejo pacto estaba enfocado en Israel como nación. The new covenant extends to all who believe in Christ. El nuevo pacto se extiende a todos los que creen en Cristo. The old covenant pointed towards Christ. El viejo pacto señalaba, apuntaba hacia Cristo. El nuevo pacto es cumplido en Cristo. The new pact is fulfilled in Christ. That is what the new covenant is on our behalf. Ese es el nuevo pacto que Cristo presenta a favor de nosotros. Verse 1 of the text reveals to us that Jesus moved to establish this new covenant according to the plan of God and motivated by his love for his disciples. El versículo 1 del texto nos revela que Cristo se movió a establecer este nuevo pacto de acuerdo con el plan de Dios y motivado por el amor hacia sus discípulos. Those who are his, aquellos que son suyos. Versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verse 1 tells us, now, before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own
who were in the world, he loved them to the end. According to John 17:6, as we have spoken, his own who were in the world are those who were given by God the Father to the Son. De acuerdo con Juan 17:6, aquellos que son suyos y que están en el mundo son aquellos que Dios le dio al Hijo. Son aquellos que fueron llamados del mundo. They're those who were called out of the world. Son aquellos que pertenecen a Dios. They're those who belong to God. They are those who Christ revealed the Father to them. Son aquellos a quienes Cristo les revela el Padre. And they are those that keep God's word. Y son aquellos que mantienen la palabra de Dios. Look at John 17, chapter 6 says this. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Esos son aquellos que Dios le había dado al Hijo del mundo. I have manifested your word, your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours and you gave them to me, and they have kept your word. Those are the ones that God gave to the to the Son, and he loved them to the end. Esos son aquellos que Dios le dio al Hijo y que el Hijo los amó hasta el final. Going back to verse 2 of chapter 13, volviendo al versículo 2 del capítulo 3, we are now presented with a contrast. Somos presentados un contraste. Judas, whom the text revealed to us, was moved to action. Judas, whom the text reveals to us, was moved. What moved him to action? Ahí en este versículo vemos a Judas presentado en el texto, revelándonos lo que movió a Judas a la acción de traicionar a Cristo. Look at the contrast, mira el contraste. En el versículo 1 nos dice que Jesús fue movido por el plan de Dios y el amor hacia sus discípulos. Look at the contrast. In the verse 1, it tells us that Jesus was moved by the plan of God and the love to his disciples. Al contrario, o en contraste, in contrast, Judas, in verse 2, was moved by the plan of Satan and his own personal interest, his sinful greed. En el versículo 2 nos presenta un contraste donde Judas es movido por el plan de Satanás y su propio interés personal, su propia greed, avaricia. Thank you. Look at verse 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara. The text says, and during the supper, the devil, having already put in the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him. The text continues revealing Jesus' confidence in God's plan. El texto continúa hablando de la confianza de Cristo en el plan perfecto de Dios. Lo que lo mueve a actuar en servicio a los discípulos y al resto de sus discípulos, nosotros, es la confianza y seguridad que él tenía en el plan de Dios ya establecido. What moves Jesus in that confidence to serve his disciples and us by extension is the confidence, the assurance that he had in God's plan. La seguridad que él tenía en el plan de Dios. Mira el versículo 3. Look at verse 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Estaba seguro de dónde vino, cuál era el plan de Dios y hacia dónde iba. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands and that he had come forth from God and was going back to God. There we see Jesus knowing what was the plan of God, where he came from, and where he was going. He was sure that all was taken care of. Él estaba seguro de que todo ya estaba planificado y se iba a cumplir de acuerdo al plan de Dios. Esa es la seguridad que le permite a él moverse a servir a sus discípulos libremente. That's the assurance that allows Jesus to move to serve his disciples with complete assurance. He has nothing to worry about. No tiene nada de qué preocuparse. Todo está en las manos de Dios. Everything is in the hands of God.
Because of that confidence, that assurance of who he was, and in God's purposes and plans, Jesus is able to move freely into action. Por esa confianza, esa seguridad que él tenía en el propósito y plan de Dios, Jesús entonces se puede mover libremente a la acción. He moves to fulfill the plan of redemption by way of the sacrifice on the cross. Él se mueve a cumplir el plan de Dios de la redención del hombre a través de su sacrificio en la cruz. The effects of this act of sacrifice for the forgiveness of sin, for the benefit of others, and the impact it would have on those who believe is what he is going to illustrate in what he does by washing their feet. Los efectos de este acto de sacrificio para el perdón de los pecados, para el beneficio de otros, para el beneficio nuestro, y el impacto que iban a tener en aquellos que iban a creer o que van a creer, es lo que él utiliza ahora para ilustrar lo que él hace por los discípulos al lavar sus pies. This is an incredible lesson for us to learn. Esto es una lección increíble para nosotros aprender. When we are secure in God's plan, we can move in service to others, understanding that our future and our well-being are in his hands, in his plan, in his care, and are secure. Cuando nosotros estamos seguros del plan de Dios, nos podemos mover a servir a otros, entendiendo que nuestro futuro y nuestro bienestar están en sus manos, están en su plan y están en su cuidado, y por lo tanto estamos seguros. It is the example that he leaves us by his actions. Este es el ejemplo que Jesús nos deja a nosotros por sus acciones. Versos 4 y 5, verse 4 and 5. Reveal to us the steps Jesus took to serve his disciples. Versículos 4 y 5 revelan a nosotros los pasos que Jesús tomó para servir a sus discípulos. In this act, Jesus goes beyond simply washing their feet. En este acto, Jesús va más allá de simplemente lavar los pies de los discípulos. Washing their feet is an illustration of his saving works and an example of how they ought to serve one another. El lavar los pies es una ilustración de la obra salvífica o salvadora de Cristo, y también un ejemplo que sus discípulos deben de seguir para servirse los unos a los otros. In this, Jesus illustrates the complete work of salvation. En estas acciones, Jesús ilustra completamente la obra salvadora que él hizo. Listen. Versículo 4 y 5 dice lo siguiente. Verse 4 and 5 says the following. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Listen. He got up from supper, laid his garments aside, and he took a towel and tied it around himself. Then he poured water into a basin and began washing the disciples' feet and wiping them with the towel which he had tied around himself. In the ancient Near East, foot washing was normally the task of the lowest household servant, a slave, or occasionally a host providing hospitality to a servant. En ese anciano oeste, Medio Oriente, el lavar los pies normalmente era la obra del siervo más bajo en la casa, de un esclavo de la casa, o ocasionalmente el dueño de la casa buscaba a uno de sus siervos para que viniera a lavarle los pies a aquellos que visitaban. People travel on dusty roads wearing sandals. La gente viajaban por caminos muy llenos de polvo y utilizaban sandalias. By the time the guests arrive at a meal, their feet will be dirty. Para el momento que esa gente llegaban a una cena, después de caminar por esos caminos, los pies estaban sucios, llenos de polvo.
Listen to this. Escuche esto. En medio de esa cena, Jesús se levanta de la mesa. In the midst of that scene, Jesus gets up from the table. En este primer paso, in this first step, Jesus yields, leaves his rightful place. En este acto de dejar la mesa, Jesús pone a un lado, cede el lugar que tiene derecho a estar, el lugar en la mesa donde él tenía derecho a estar sentado. He leaves his rightful place at the table, deja su lugar de la mesa. He is their master, he is their rabbi, he is their Lord, and yet he leaves the table in the middle of them having dinner. Piensen esto, Jesús era su maestro, su señor, él era su rabí, él era su dueño y señor, y sin embargo es él el que deja la mesa mientras ellos están disfrutando de aquella comida. It is he that leaves the place of honor. Es Cristo quien deja el lugar de honor en la mesa. It is he that initiates the service. Es Jesús quien inicia el servicio. No disciple ever asked him to do it. Ninguno de sus discípulos le dijo que lo hiciera. He did so completely out of his own will and desire without the consent or knowledge of his disciples. Él lo hizo completamente de su propia voluntad y deseo sin el consentimiento o el conocimiento de sus discípulos. This act starts with his will and desire, his plan. Este hecho de dejar la mesa comienza con su propia voluntad y deseo, con su plan. In relation to his incarnation, cuando lo relacionamos con la encarnación de Cristo. Christ took the initiative in our salvation. Fue Cristo quien tomó la iniciativa en nuestra salvación. Lo hemos dicho una y otra vez. Antes de que tú te acercaras a Cristo, ya Cristo se estaba acercando hacia ti. As we have said it before you moved toward Christ, it was Christ who was moving towards you. He came to us, we did not ascend to him. Cristo vino a nosotros, nosotros no ascendimos hacia él. We did not ask him to come, nosotros no le pedimos que él viniera. He did so on his own, él lo hizo de su propia voluntad. Dejó su lugar en la mesa. He left his place at the table. El libro de Marcos nos dice que el hijo del hombre vino para servir y no para ser servido. In the book of Mark, he tells us that the Son of Man came to serve and not to be served. Humility begins with willingly moving towards the needs of others. La humildad comienza cuando nos movemos voluntariamente a servir las necesidades de otros. Mira el segundo acto de Cristo. Look at the second act of Christ. He laid out his garments. Él se quitó su manto y lo puso a un lado. Y para nosotros eso, pues, no significa nada, no lo quiere ensuciar. To us, that means, that sounds prudent, he just doesn't want to get it dirty. No, there's more to that. Hay mucho más que eso. I want you to picture it. Yo quiero que usted lo vea en su mente. The disciples are sitting together with Jesus having dinner. Los discípulos están sentados con Jesús durante la cena. They're distracted. Ellos están distraídos. Talking, having a good time perhaps. Están hablando y quizás teniendo un tiempo bien agradable. Suddenly, Jesus gets up from the table. De momento, Cristo se levanta y deja la mesa. Now he has their attention. Ahora él tiene la atención de ellos. They are probably wondering what he's up to. Ellos quizás están preguntando, bueno, pero ¿qué hace el maestro? He does something that shocks them all. Y ahora él hace algo que los va a impactar, los va a dejar asombrado. He removes his garments and puts them aside. Se quita su manto y lo pone a un lado. To understand how significant that is, and the shock that the disciples must have felt, we have to look back to what the importance, the significance of garments
had during Jesus' time. Para poder entender el impacto, el shock que esto debe de haber causado sobre los discípulos y lo que ellos sintieron, tenemos que considerar, mirar atrás la importancia, el significado que tenía un manto durante el tiempo de Cristo. Primero, the outer garment was a visible sign of one's positions and dignity. El manto era una señal visible de la posición y dignidad de un individuo. Garments were valuable possessions. Los mantos eran posesiones muy valiosas. Costaban mucho dinero. They were very expensive. No es como hoy que usted puede ir a cualquier tienda y va a la señal de clearance and you just find whatever. It's not like today. You could go to the clearance section and find whatever you want like I do. In those days, having one cost a lot of money. En ese tiempo, para tener uno costaba mucho dinero. Garments identify a person's status. El manto identificaba el estatus de una persona. Clothing often reveal a person's position, occupation, wealth, or authority. Los mantos muchas veces revelaban la posición de una persona, la ocupación de una persona, la riqueza de una persona y la autoridad de una persona. Garments symbolize honor and dignity. El manto simbolizaba el honor y la dignidad. To be clothed was associated with honor, while nakedness was often associated with shame and humiliation. El estar vestido era normalmente asociado con tener honor, mientras que estar sin la ropa era asociado con la vergüenza y la humillación. Garments also had spiritual symbolism. Los mantos también tenían un símbolo espiritual, mucho simbolismo espiritual. The Bible frequently uses clothing as a picture of one's spiritual condition. La Biblia muchas veces utiliza la vestimenta como una imagen de la condición espiritual. Mira lo que dice Isaías 61:10. No tiene que buscarlo, escuche, lo puede ver en las pantallas y lo puede escribir. You don't have to look for it. You could write it down and then check it out later. But Isaiah 61:10 says this. Isaías 61 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en un manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Y ve la implicación espiritual de la vestimenta. You see the implication of what the dress is like. I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in God, in my God, for he has clothed me with garments of salvation. He has wrapped me with a robe of his righteousness. As a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewelers. Romans 13:14 tells us, Romanos 13:14 nos dice que los creyentes deben de estar vestidos del Señor Jesucristo. Romans chapter 13 verse 14 tells us that the believers are to put on the Lord Jesus Christ. The saints in Revelation wear white robes symbolizing righteousness and purity. Los santos en el libro de Apocalipsis se visten con vestiduras blancas simbolizando la justicia y la pureza de ellos. Jesus, taking his garment off, meant he was getting rid of his dignity and honor, setting aside for that moment. Jesús, al quitarse su manto, estaba diciendo que estaba poniendo su dignidad y su honor a un lado por ese momento. Jesus temporarily set aside his garments that distinguished him as the honored guest and teacher. Jesús en ese momento se estaba quitando su manto que lo distinguía a él como el invitado de honor y como el maestro. When he removed his garment, he did not cease being Lord. Cuando él se quitó ese manto, no estaba dejando de ser el maestro o el Señor. Instead, he willingly laid aside the visible privileges associated with his position in order to serve. Piensen esto.
En lugar, Jesús voluntariamente puso sus privilegios visibles asociados con su posición para servir a otros. Third, Jesús tomó una toalla y se la ciñó. Third thing that he did, Jesus took a towel and tied it around himself. Picture it again. Mírelo otra vez, trate de imaginarlo una vez más. He gets up, leaving his place at the table. Se levanta, deja su lugar en la mesa. He takes his garments off, yielding his honor and dignity. Se quita su manto, dejando a un lado su honor y dignidad. He then takes a towel and ties it around himself. Coge una toalla ahora y se la amarra alrededor. This is the dress of a servant. Esta es la vestimenta de un siervo, de un esclavo. The Lord clothed himself in the attire of one who serves. El Señor se vistió con ropa de uno que sirve. Listen to this. From a place of honor to a place of a lowly servant. De un lugar de honor descendió a un lugar de un siervo. The king dresses as a slave. El rey se viste como un esclavo. The creator assumes the role of the creature. El creador asume el lugar de una criatura. The master takes the position of a servant. El maestro toma la posición de un siervo. Fourth, then he poured water into the basin. Cuatro, luego echó agua en una vasija. Now Jesus prepares himself for the actual work. Jesús se prepara ahora para la obra que iba a hacer. His humility is not simply an attitude. Su humildad no es simplemente una actitud. It becomes an action. Se convierte en acción. Christ's incarnation was not simply God symbolizing with humanity from afar or sympathizing from humanity with afar. La encarnación de Cristo no es simplemente Dios simpatizando con la humanidad desde lejos. He entered our world to accomplish redemption. Jesús entró en nuestro mundo físicamente para redimirnos. The water here is very important and symbolic. El agua aquí es muy importante y simbólica. Water is used to wash clean. El agua es utilizada para lavar y limpiar. And Jesus washing their feet, he was cleaning their filth, the dirt they picked up as they walked through those dusty roads. Al Jesús lavar sus pies, Jesús estaba lavándolos del sucio que habían traído en su caminar mientras llegaban a ese lugar, en esos caminos tan llenos de polvo. We too need to be washed. Nosotros también necesitamos ser lavados. We need to be cleansed. Necesitamos ser limpiados. Este simbolismo de lavar, de ser lavados y ser limpiados, lo vemos una y otra vez en las Escrituras. This symbolism of washing, of being cleansed, we see it over and over through Scripture. Yo quiero que usted entienda esto, porque Jesús no simplemente está ofreciendo lavarle los pies a los discípulos. I want you to understand this because Jesus is not simply offering to wash their feet. He's speaking of something greater that he's going to do. Él está hablando de algo más grande que él va a hacer. A través de su sacrificio, él iba a lavar todos sus pecados. Through his sacrifice, he's going to wash all their sins. Por eso cuando Pedro le dice, no, yo no te lo voy a permitir, Jesús le dice, no me lo permite, no vas a tener parte conmigo. This is why when Peter says, no, I can't allow you to wash my feet, Jesus tells him, if you don't allow me to do this, you can't take any part of me in my kingdom. ¿Entiende? Pablo, al Pedro rechazar lavar los pies, es como si nosotros estuviésemos rechazando la obra salvadora de Cristo. And Peter rejecting the washing of his feet is like us rejecting the redeeming work of Jesus Christ. Pero para ilustrarlo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. But just to illustrate the washing act of Jesus Christ, look at 1 John 1:7. La sangre de Jesús, su Hijo,
nos limpia. ¿Ve la frase final del texto? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. The last phrase of that text, the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Hebrews 9, verse 13 and 14. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de vuestras obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sabe lo que el escritor de Hebreo está haciendo ahí? Está haciendo una comparación. Si aquella sangre de aquellos toros servía para tan poco, ¿cuánto más va a servir la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad? Look at this. For if it is the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer, sprinkling those who have been defiled, sanctified for the cleansing of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? And there the author is making a contrast. The old sacrifice can only do but so much, but this one can do a whole lot more. Titus chapter 3, 4 and 7, Tito capítulo 3, 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. But when the kindness of our Savior and his love for mankind appeared, he saved us, not on the basis of deeds which we did in righteousness, but in accordance with his mercy, by the washing of the regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom he richly poured out upon us through Jesus Christ our Savior, so that being justified by his grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. Uno más, one more. 1 Corinthians chapter 6:11 says the following. 1 de Corintios 6:11 dice lo siguiente. 6:11. Pero fuisteis lavados, la última frase. Pero fuisteis justificados, o lavados, perdón. Fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, in the Spirit of our God. In the same way that a servant will gather water and wash the feet of the honored guests, Jesus got the water to wash the disciples' feet. De la misma manera que un esclavo, que un siervo iba a agarrar y tomar agua y lavaba los pies de la gente que era invitada, Jesús también tomó agua y lavó los pies de los discípulos. Only that in this case, the honored guest got to wash the feet of those whom should have been serving him. Escuche, lo único diferente que en este caso, el invitado de honor fue el que se movió a lavar los pies de aquellos que debían de haber servido y lavado sus pies. After gathering the water, luego de tomar el agua, Jesus moved to do what he purposed himself to do. Entonces Jesús se movió a hacer lo que se había puesto en su corazón a hacer o en su plan, y comenzó, versículo 5, a lavar los pies de los discípulos. And he began washing the disciples' feet.
This was the lowest task in the household. Era la obra más baja en la casa. The roads were dusty. Los caminos eran sucios. People wore sandals. La gente utilizaba las chancletas o las sandalias. Feet became dirty quickly. Los pies se ensuciaban bien rápidamente. Jewish servants performed this task, and even among servants, it was considered one of the most menial duties. Esto lo hacían los siervos judíos, y aún entre los siervos, esto era de una de las actividades o de las responsabilidades más bajas. Yet Jesus willingly stoops to perform it. Y sin embargo, Jesús humildemente se humilla para hacerlo. Esto está hablando de una humillación más grande en la cruz. This is speaking of a greater humiliation in the cross. The one who washes their feet will soon bear their sins. El que está lavando los pies ahora pronto iba a estar cargando sobre sí sus pecados. Por último dice que comenzó a secárselos con la toalla que tenía ceñida. He finishes by saying, wiping them with the towel which he had tied around himself. Jesús no hace la obra a mitad. Jesus does not perform the task halfway. He completes the work thoroughly. Él hace la obra completa. Y esto revela la plenitud de su amor. And this reveals the completeness of his love. Por eso Juan nos dice que amando a los suyos, los amó hasta el final. This is why John tells us that loving his own, he loved them to the end. If we take a step back and view the whole scene, the progression is remarkable. Si nosotros simplemente nos echamos un momento para atrás y analizamos la escena completa, la progresión de lo que Cristo hace es increíble. Consider the following text in light of what Jesus did. Yo quiero que usted considere el próximo texto a la luz de lo que Cristo hizo. Segunda de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. We'll leave it here. Lo dejamos aquí. This is a very clear text, but I want you to listen to this. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Escuche, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere a otro como el más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Escuche. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Ahí tiene la escena completa. Cristo dejó su lugar de honor,
humillándose a ser como un siervo para servirnos a nosotros. Y el texto nos dice, hay ese mismo sentir en ustedes, pongan a los demás primero. Sirvan a los demás de la misma manera que Cristo nos sirvió a nosotros. Let's read it. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourself. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interests of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bondservant, and being born in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on a cross. For this reason, also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. In John 13, Jesus rises from the table. In Philippians 2, Christ leaves his glory of heaven. En Juan 13, Jesús se levanta de la mesa. En Filipenses 2, Jesús deja la gloria del cielo. En Juan 13, Jesús pone al lado su vestimenta. He lays aside his garment. In Philippians 2, he empties himself of heavenly privilege. En Filipenses 2, se vacía del privilegio del cielo, del privilegio celestial. En Juan 13, él toma una toalla. In John 13, he takes a towel. In Philippians 2, he takes the form of a servant. En Filipenses 2, toma la forma de siervo. En Juan 13, él se baja para lavar los pies. He stoops to wash their feet. In Philippians 2, he humbles himself among sinners. En Filipenses 2, él se humilla a sí mismo tomando la forma de un pecador. En Juan 13, él completa la obra. He completes the work. In John 12, he becomes obedient unto death, until the end. En Juan 13, él vuelve al final de lavar los dedos y toma su manto nuevamente. He takes his garment and places himself again. In Philippians 2, Jesus is exalted again to the Father. Do you see? Usted puede ver la obra completa de Cristo en esa acción, donde se despoja de sí mismo para venir a servirnos a nosotros, where he humbles himself, empties himself of himself for the service of us. And in that work, we are saved. Y en esa obra somos salvados. Let us pray. Vamos a orar. Father, again, your word is clear with what you reveal in it. Padre, una vez más, tu palabra es clara en lo que revelas. A través de ella, Señor, podemos ver el impacto, la importancia de lo que hiciste por nosotros. And there, Lord, we see the impact, the importance, Lord, of what you did for us. We're not worthy, Lord, no somos dignos de que tú hayas dejado tu trono para tomar nuestra forma, cargar nuestros pecados, morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser perdonados, Señor. Lord, we're not worthy of you leaving your throne, taking the form of humanity, Lord, like us, and giving yourself for our sin and sacrifice, Lord, so that we may be cleansed. The work is incomprehensible to us. La obra a veces es incomprensible para nosotros, Señor, pero no deja de ser efectiva,
it does not stop being efficacious, Lord. It is only through this work, through the washing and the cleansing of our sins, Lord, that we can come into your presence. Solamente, Señor, por tu obra, por el lavamiento de tu obra, de nuestros pecados, que nosotros podemos entrar a tu presencia, Señor. Es ese acto de tu humillación el que nos hace aptos, Señor, para estar delante de tu presencia. Si no fuera por ello, ni siquiera pudiésemos venir delante de ti. Lord, it is that work, that cleansing of our sin, Lord, that allows us to come into your presence. If not for that, Lord, we would not be able to be before you. And yet, Lord, so that we can be in your presence and in eternity with you, you die for us. Y sin embargo, Dios, para que nosotros pudiésemos estar delante de tu presencia, Dios, tú moriste por nosotros. Verdaderamente, que a los que amaste, amaste hasta el final. Lord, it is true that those whom you love to the end, of whom we are a part of, y de los cuales nosotros somos partes. Gracias, Señor, por Jesús, por ese amor tan grande. Lord, thank you for that love that is so great. Help us, Lord, to serve others with the same attitude. Ayúdanos, Señor, a servir a otros con la misma actitud. Reconociendo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Recognizing, Lord, and imitating, Lord, what you did for us. You serve us humbly and ask us to serve others humbly. Tú nos serviste con humildad y nos pide que sirvamos con humildad. Señor, que esta lección quede en nuestro corazón y en nuestra mente y la pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Lord, make this lesson remain in our minds and in our hearts, and that we could put it into practice each and every day. As we leave this place, Lord, we ask that you lead us home with safety. Mientras dejamos este lugar, Señor, y salimos de aquí, te pedimos que nos lleves con seguridad. Estas cosas las pedimos para la gloria de tu nombre. We ask these things to the glory of your name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo oramos, y la iglesia dice, hermanos, que el Señor les bendiga. Denos un momentito así para